Esa noche el viento golpeaba las ventanas con una furia que parecía humana. La casa crujía como si respirara. Habían pasado 4 meses desde que enterré a mi hijo, Nicolás. 4 meses de silencio, de preguntas sin respuesta, de una cama que seguía intacta, con las sábanas todavía oliendo a su champú de menta y sal marina. Esa noche, por primera vez, abrí su puerta. El aire del cuarto era pesado, una mezcla de polvo, humedad y algo más, un olor metálico, como a película vieja. Todo parecía congelado en el tiempo, la guitarra apoyada en la esquina, los apuntes de instituto, una taza con restos de café seco. Mientras limpiaba el escritorio, mis manos tocaron algo metálico escondido bajo una libreta. Era una caja pequeña, oxidada, con el candado roto. Dentro, fotos de personas que no conocía, rostros sin contexto, algunos sonrientes, otros, mirando directamente a la cámara. Entre ellas, una nota escrita con tinta temblorosa. Nos están mirando. No confíes en la ventana. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Me giré hacia la pared, hacia la ventana. Había una estantería justo al lado. La moví. Y entonces lo vi, un agujero redondo, perfectamente tallado, del tamaño de una moneda. Apunté con la linterna. Algo reflejó la luz. Una lente. Una cámara oculta, apuntando directamente hacia la cama de mi hijo. El aire se me fue del cuerpo. Mi primer impulso fue gritar, pero el sonido no salió. Durante segundos interminables solo pude quedarme allí, escuchando el tic-tac del reloj y mi propia respiración agitada. ¿Quién observaba a Nicolás? ¿Desde cuándo? Y sobre todo, ¿por qué murió con tanto miedo en los ojos? Antes de que todo se desmoronara, mi vida era tranquila. Una casa junto al mar, un hijo brillante, un marido trabajador. Los Vargas, decían los vecinos, eran buena gente. Cada mañana comenzaba igual, el olor a café recién hecho, el sonido de las olas colándose por la ventana de la cocina, el crujido de las escaleras cuando Nicolás bajaba medio dormido, con el uniforme arrugado y la guitarra colgando del hombro. 5 minutos más, mamá, solía decir entre bostezos. Le sonreía, fingiendo impaciencia, mientras en realidad me derretía de ternura. Pero hubo un día, no sabría decir cuál exactamente, en que su voz comenzó a cambiar. Ya no tenía ese brillo adolescente, sino una sombra en las palabras. Primero pensé que era estrés. Los exámenes, la presión del instituto, las expectativas. Hasta el doctor César Herrera lo dijo. Es un cuadro leve de ansiedad. Nada grave. Le recetaré algo para dormir mejor. Confié en él. Confié porque era el médico de la familia desde hacía años. No sabía entonces que su nombre volvería a mí como una maldición. Las noches empezaron a volverse extrañas. Escuchaba pasos en el pasillo, o creía escucharlos. A veces Nicolás bajaba a la cocina y se quedaba mirando por la ventana que daba al mar. Sin moverse. Una madrugada bajé descalza y lo encontré allí, inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad exterior. ¿Qué haces, hijo? Pregunté. Nada, dijo sin girarse. Estoy viendo si siguen ahí. ¿Quiénes? Los de la ventana. Su tono era plano, sin miedo, como si hablara de algo inevitable. Intenté abrazarlo, pero se apartó con brusquedad. No me toques, susurró. Pueden pensar que ya sabes. No supe qué responder. A la mañana siguiente, cuando le conté a su padre, él solo bufó. Esos calmantes lo tienen medio dormido. Mañana se le pasa. Pero no se pasó. Los días siguientes noté que evitaba las cámaras del móvil, los espejos, incluso las ventanas. Cubría los marcos con papel aluminio y colocaba trapos debajo de la puerta, como si temiera que algo pudiera filtrarse desde afuera. Hijo, eso no tiene sentido. No es desde afuera, mamá, dijo mirándome fijamente. Es desde adentro. Nunca olvidaré esa frase. El colegio comenzó a llamar. El profesor de ciencias, el señor Román, me pidió una reunión. Nicolás ya no participa. Se queda mirando el techo. A veces murmura que todo se repite.
¿Está recibiendo ayuda psicológica? Asentí sin saber qué decir. Esa misma tarde, cuando fui a su cuarto, lo encontré escribiendo en un cuaderno. Al verme, cerró la tapa de golpe. ¿Qué escribes? Pregunté con suavidad. Nada importante. ¿Puedo verlo? No. Es privado. Intenté respetar su espacio. Me repito eso ahora, intentando justificar mi ceguera. Pero esa noche, cuando escuché el sonido de un rasguño constante, abrí la puerta sin tocar. Estaba frente a la pared, marcando pequeñas líneas verticales con un lápiz, una tras otra, como si contara los días de algo. ¿Qué haces, hijo? Estoy midiendo cuánto falta. No respondió a qué. El 2 de abril fue la última vez que lo vi sonreír. Habíamos almorzado juntos, pescado frito y ensalada. Me ayudó a lavar los platos, canturreando una melodía desafinada. Parecía mejor. Incluso me pidió permiso para salir al muelle esa tarde, a tocar con unos amigos. Le dije que sí. A las 6:30 aún no había vuelto. A las 8 lo llamé. No contestó. A las 9:15, su padre entró al desván buscando unas herramientas. Su grito me congeló el alma. Corrí. Nicolás pendía del techo, con una cuerda azul alrededor del cuello y los pies descalzos. El viento que se colaba por la ventana movía suavemente su cabello. Recuerdo haber caído de rodillas, sin voz, sin tiempo. La policía llegó rápido. Dijeron que era un suicidio. El informe lo firmó el propio doctor Herrera. Pero había algo que no encajaba. El nudo estaba demasiado alto, imposible para alguien de su estatura. La silla, lejos del cuerpo, no mostraba marcas de caída. Y lo que más me atormentaba, la ventana abierta hacia afuera, como si alguien hubiera escapado por ella después de colgarlo. Intenté explicarlo, pero los agentes me callaron con frases huecas. No hay señales de violencia. Comprendemos su dolor. Debe intentar descansar. Durante semanas repetí esas palabras como un rezo vacío, mientras el mar seguía rompiendo contra las rocas, igual que siempre. Pero cada noche, al apagar las luces, creía escuchar un clic en la pared del cuarto de Nicolás. Como si una cámara siguiera encendida. Como si alguien, en algún lugar, aún estuviera mirando. Empecé a revisar su habitación una y otra vez. Abría los cajones, olía su ropa, tocaba las cuerdas de su guitarra buscando algo que no sabía definir. Y cada vez que lo hacía, el mismo pensamiento me quemaba por dentro. Mi hijo no se quitó la vida. Lo obligaron. No tenía pruebas. Solo intuición. Hasta esa noche en que moví la estantería. Hasta el instante en que la lente reflejó la luz. Allí supe que la verdad existía. Que Nicolás no estaba loco. Y que las sombras que decía ver no eran imaginarias. Porque yo también las sentí. Y desde entonces, sé que nunca más he estado sola en esta casa. Durante semanas evité abrir la puerta del trastero contiguo al cuarto de mi hijo. Era un espacio estrecho, oscuro, lleno de polvo y cajas antiguas. El lugar donde guardábamos cosas que nadie usaba pero que nadie se atrevía a tirar. Sin embargo, cada noche, mientras intentaba dormir, sentía que algo en esa pared seguía respirando. El sonido era leve, como un zumbido eléctrico detrás del yeso. Y a veces, al pasar junto al umbral, me parecía escuchar un clic metálico, como si un mecanismo se activara por mi presencia. Una madrugada de insomnio decidí hacerlo. Tomé una linterna, un destornillador y un juego de llaves que encontré en la caja de herramientas de mi marido. El pestillo del trastero estaba oxidado, pero cedió con un crujido seco que sonó demasiado fuerte en la casa silenciosa. Dentro, el aire era pesado, con ese olor agrio de los lugares cerrados por años. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. Primero vi las cajas apiladas, los muebles rotos, los frascos con clavos oxidados, pero luego noté algo que no debería estar allí, un cable negro que salía desde la pared compartida con el cuarto de Nicolás y se perdía detrás de un viejo armario. Mi respiración se aceleró. Empujé el armario con esfuerzo, levantando una nube de polvo que me hizo toser. Y entonces lo vi. Un sistema completo de grabación.
No un simple equipo doméstico, sino un conjunto profesional, cámaras ocultas, bobinas de película, un monitor cubierto por una sábana, y un cartel con letras en inglés que apenas podía leer por la suciedad. Project Blue Mirror, Instituto Helios. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me arrodillé frente al equipo, incapaz de entender lo que veía. Mi hijo había sido observado, grabado, ¿por quién? ¿Con qué propósito? Sobre la mesa metálica había un cuaderno de tapa dura, cubierto de polvo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, páginas y páginas de anotaciones precisas, escritas con una letra clínica. Fechas, observaciones, códigos. Sujeto NV, varón, 17 años. Observación iniciada en 1958. Objetivo, estudio de reacciones al aislamiento visual. Supervisión, Dr. C. Herrera. El nombre me golpeó como un puñetazo. El psiquiatra. El hombre que me consoló en el funeral. El que firmó el informe de suicidio sin dudarlo. Continué leyendo, aunque cada palabra me costaba respirar. Las páginas describían hábitos de Nicolás, sus horarios, sus estados de ánimo, las veces que hablaba solo, los días que lloraba. Todo estaba allí, registrado con una precisión inhumana. Y al final, la última entrada, escrita con tinta más fresca. El sujeto muestra conciencia de la observación. Protocolo Omega autorizado. Solté el cuaderno. Las letras se movían ante mis ojos como si ardieran. Protocolo Omega. No sabía qué significaba, pero sonaba a sentencia. Cerré la tapa y me quedé en silencio. Sentía un zumbido en los oídos, un ruido constante, como si las paredes mismas intentaran advertirme que me detuviera. Pero no podía. Encendí el monitor. La pantalla chispeó y mostró una imagen en blanco y negro, mi hijo, sentado en su cama, mirando al vacío. Las imágenes estaban fechadas 2 semanas antes de su muerte. Luego, otra cinta. Y otra. Horas y horas de grabaciones. Nicolás comiendo, leyendo, durmiendo. Siempre observado. Siempre solo. En una de las cintas lo vi acercarse a la cámara, mirarla directamente y decir algo que apenas pude entender. Si alguien ve esto, por favor, no crean lo que digan de mí. Cerré los ojos. El llanto me rompió la garganta, pero no salió ningún sonido. Esa noche comprendí que todo lo que creía saber era mentira. Que el suicidio fue una puesta en escena. Y que detrás del nombre de aquel doctor se escondía algo mucho más grande. Apagué el monitor y me quedé a oscuras. El silencio era tan profundo que podía oír mi propio corazón. Pensé en llamar a la policía, pero imaginé sus rostros cansados, sus frases condescendientes, sus informes sellados. Sabía que no me creerían. Ya habían cerrado el caso una vez. Así que hice lo único que podía hacer, guardé el cuaderno en una bolsa de plástico, envolví las películas en un mantel viejo y salí de la casa sin mirar atrás. El mar rugía con violencia. Las luces del pueblo titilaban a lo lejos. Llevaba conmigo la prueba de que mi hijo había sido víctima de un experimento. No tenía idea de lo que significaba Instituto Helios, pero el nombre resonaba como un eco siniestro, casi mitológico. Helios, el sol que todo lo ve. Y de pronto entendí, mi hijo había sido observado por un sistema que pretendía mirar dentro del alma humana. Esa noche caminé hasta el puerto, donde aún se alzaban los barcos de pesca dormidos en la neblina. El reflejo del agua me devolvía una imagen que no reconocía, una mujer demacrada, con la mirada de alguien que ha perdido todo, menos la rabia. Me juré que descubriría la verdad. Que si Helios era un sol, yo lo haría arder. Al volver a casa, noté algo que antes no estaba, la puerta del trastero, que yo misma había cerrado, estaba entreabierta. Dentro, la linterna seguía encendida. Y sobre la mesa, donde antes reposaba el cuaderno, había una hoja nueva. Una frase escrita con tinta roja. No siga mirando. El miedo me paralizó. Durante segundos no pude moverme, ni respirar. Luego apagué la linterna y retrocedí lentamente, sin darle la espalda a la oscuridad. Sabía que alguien había estado allí mientras yo salía. Alguien que quería advertirme, o amenazarme.
Subí las escaleras sin hacer ruido. Me encerré en mi habitación y atranqué la puerta con una silla. Pasé el resto de la noche despierta, observando la rendija bajo la puerta, esperando ver una sombra. Al amanecer, el mar se veía gris, casi metálico. Y yo, con las manos manchadas de polvo y tinta, comprendí que había cruzado un punto sin retorno. Mi hijo no murió solo. Y el hombre que firmó su muerte estaba a punto de saber que yo también podía mirar. A las 8:10 llamé al consultorio del doctor Herrera. Fingí voz rota. Necesito hablar, dije. No duermo. Me dio cita a las 12:30. Llevé el cuaderno en una bolsa de tela, oculto bajo una chaqueta. El pasillo olía a yodo y café recalentado. Una recepcionista tecleaba sin mirarme, el reloj de pared marcaba segundos como martillazos. Cuando entré, él sonrió con profesionalidad gastada. Lo siento, Elena. El duelo es un mar largo. Puse la bolsa en el suelo y clavé la vista en el diploma enmarcado. ¿Qué hago con la sensación de que mi hijo no estaba solo? No parpadeó. Las mentes jóvenes a veces imaginan presencias. Proyectan. Encontré cosas, murmuré. Una cámara. Fue un segundo, apenas. La comisura de sus labios cayó. Luego volvió a su gesto de manual. Hay verdades que ninguna madre debería descubrir, dijo, bajo. La frase cortó el aire como una hoja. A las 12:47 salí del edificio. La luz de invierno me cegó un momento, al recuperar foco, vi un coche negro estacionado frente a mi portal. Motor encendido, cristales oscuros. No había aparcamiento permitido. Crucé la calle con el corazón en la garganta. El coche no se movió. A las 12:49, cuando metí la llave, el motor aceleró y desapareció hacia el paseo marítimo. Esa noche, a las 2:13, sonó el teléfono. Levanté. Estática. Un murmullo apenas, como respiraciones al otro lado. ¿Quién es? Silencio. Luego el clic de alguien colgando. Me quedé con el auricular pegado al oído, sintiendo el vacío en la línea como un pozo. A la mañana siguiente fui a la comisaría. He encontrado un sistema de grabación en mi casa, dije. El agente bostezó detrás del mostrador. ¿Pruebas? Bobinas, un cuaderno, una etiqueta, Proyecto Blue Mirror, Instituto Helios. Tecló algo sin convicción. Sin evidencia de delito violento, no podemos. ¿Una cámara apuntando a la cama de un menor no es delito? Se encogió de hombros. Lleve eso a tecnologías. Y descanse. La palabra descanse me incendió por dentro. Salí temblando. Decidí moverme sola. A las 6:20 hice copias del cuaderno y escondí los originales bajo una tabla suelta del salón. A las 6:45 llevé 3 bobinas a Tomás Ruiz, proyeccionista del Cine Bahía. El vestíbulo olía a mantequilla rancia y alfombra húmeda. Necesito que veas esto, le pedí. Y que no preguntes. Tomás no es de abrazos, pero me apretó el brazo. Te debo una, dijo. Pasa a las 10, cuando cierre. Regresé a casa al anochecer. Coloqué un pelo en el borde interior de la puerta del trastero, otro en el cajón donde había guardado las copias. Pequeñas trampas. Si alguien entraba, lo sabría. A las 9:12, otro coche detuvo el motor frente a mi ventana. La luz de sodio dibujó un perfil masculino que encendió un cigarrillo. Permaneció 15 minutos. Después se fue. El olor a tabaco se metió en la cortina, agrio y dulce. A las 10:03 entré a la cabina de proyección. La maquinaria respiraba caliente, el ventilador zumbaba como un insecto gigante. Tomás cargó la primera bobina. A las 10:11 la pantalla mostró el cuarto de mi hijo, granulado, en blanco y negro. Nicolás respiraba dormido, el micrófono captaba un goteo lejano. A las 10:14 se incorporó, miró directo al objetivo y dijo: Si alguien ve esto, no crean lo que digan de mí. Me mordí la mano para no gritar. La segunda bobina mostró un ángulo distinto, la ventana, abierta,
el vaivén de la cortina como un pulmón. La tercera, el pasillo, sombras cruzando, un reloj marcando las 3:17. ¿Quién coloca varias cámaras? Susurró Tomás. Alguien con dinero. O con respaldo. ¿Vas a denunciarlo? Ya lo hice. No escuchan. De regreso al portal, a las 11:02, vi que mis trampas habían fallado, el pelo de la puerta estaba en el suelo. Empujé con el hombro. La casa olía distinto, un perfume leve, caro, y ese rastro eléctrico que queda cuando se apaga un aparato. Fui directa al trastero. La linterna seguía en su sitio. Sobre la mesa, una tarjeta. Instituto Helios, Programa de Prevención Juvenil. En el reverso, un número sin prefijo. Y, abajo, a bolígrafo. No vuelva sola. Parecía una advertencia, o un anzuelo. Al día siguiente, a las 10, visité al señor Román, profesor de ciencias de Nicolás. El laboratorio del instituto olía a alcohol y cloro. ¿Le pidió algo raro? Pregunté. Solo retiró del tablón unos folletos de un tal Instituto Helios. Venían con sellos municipales. Parecían oficiales. ¿Los guarda? Sacó un archivador. Sellos, firmas, logotipos. Ofrecían charlas de higiene del sueño y evaluaciones de adaptación académica. Entendí cómo se abrían puertas, papeles con apariencia legal. A las 11:35 fui al ayuntamiento. La funcionaria de registro, una mujer de uñas perfectas y gesto de aburrimiento, buscó en la pantalla. Aquí no consta convenio con Helios. Pero usan su escudo. Sonrió sin humor. Cualquiera lo descarga. Nadie lo controla. ¿Y el doctor Herrera? ¿Figura en alguna comisión municipal? Tecleó. Salud mental escolar. Honorario externo. El suelo pareció inclinarse. Parecía lógico, pero ¿quién supervisaba a los supervisores? Ese mismo día, a las 4:50, recibí a Lucía Ortega, periodista local. Llevaba una grabadora pequeña y ojos que no temen mirar. Vi a Herrera en 2 casos de menores inestables, me dijo. Ambos muertos. Accidentes, según el parte. Le mostré copias del cuaderno, la etiqueta, Blue Mirror, la tarjeta. Esto es grande, Elena. Pero si lo publicamos sin blindar, lo archivan por delirio de madre. Necesito más. Nombres. Fechas. Asentí. Los falsos caminos empezaron a multiplicarse. A las 7:12, una vecina aseguró que vio a Iván, amigo de Nicolás, salir de casa el día anterior a la tragedia. Entró con una mochila. Salió blanco como un papel. Busqué a Iván. Me abrió temblando. Yo no fui, dijo antes de que preguntara. Vino a por unos cables. Quería grabar música. ¿Música? Me mostró el chat, mensajes sobre un micrófono USB, un pedal, un cable XLR. Parecía lógico, y sin embargo, la mochila, la hora, el miedo. Lucía tiró del hilo, Iván estaba en examen a la hora del desván. Coartada sólida. Descartado. El segundo falso camino fue mi marido. Un rumor corrió por el barrio, que en la cofradía de pescadores mencionaban un donativo del Instituto Helios para arreglar motores. Le pregunté de frente, a las 10:40, en la cocina, con la campana zumbando. Trabajan con prevención de adicciones, dijo. Pusieron un puesto en la lonja, regalaron folletos. ¿Y tú aceptaste dinero? Aceptamos todos. Era municipal, creí. Sentí el metal frío del fregadero en la espalda. No sabía si llorar o romper platos. Parecía lógico, pero ¿y si habían comprado silencio? El tercer desvío fue la vecina del segundo, que juraba oír pasos en mi casa cuando no había nadie. La seguí. Me enseñó un registro de sonidos en su móvil, golpes a las 3:10, 3:16, 3:17. Coincidía con la bobina del pasillo. Lucía sonrió triste. Esto no demuestra quién, solo que entraron. Ya es algo.
El cuarto fue la policía. Me llamaron a las 9:05 para complementar información. Llevé un sobre con 2 fotogramas y una hoja del cuaderno. El inspector ojeó sin levantar la vista. Doña Elena, entendemos su dolor. No me llamen doña. Trátenme como denunciante. Sin análisis técnico, esto carece de validez. Háganlo. Los laboratorios están saturados. Lucía apretó los dientes. Presuntamente, dijo despacio, ustedes no quieren tocar a un médico con cargo. El inspector fingió no oír. Esa tarde a las 5:22 encontré una marca de tiza en mi portal, un círculo con una línea. Nadie del edificio reconoció el símbolo. Tomás, en cambio, palideció cuando lo vio. Eso lo usábamos en el cine viejo, dijo. Señal de proyección paralela. 2 cabinas funcionando a la vez. ¿Y en un portal? 2 ojos mirándote al mismo tiempo, respondió. Uno real, otro espejo. Blue Mirror. A las 6 fui al Instituto Helios. Edificio blanco, cristal esmerilado, logo discreto. Recepción vacía, aroma a eucalipto. Vengo por el programa juvenil, dije. Me dieron un folleto impecable y una sonrisa neutral. Nuestro director, el doctor César Herrera, está en consulta. ¿Desea dejar sus datos? Noté una cámara domo en el techo, otra oculta en el reloj. Guardé el folleto sin mirarlo. Volveré, mentí. Parecía lógico recular y esperar. Sin embargo, cada hora sin moverse era otra hora en la que la historia de Nicolás se disolvía. Volví a casa por la costa. El aire sabía a sal y a diésel. A las 7:37 sonó el móvil, número desconocido. Si quiere respuestas, no vaya sola a Helios, dijo una voz joven. Y no confíe en las ventanas. ¿Quién eres? Un sobreviviente. Clic. Pasé la noche haciendo un inventario. Evidencias. Bobinas, 3, con fechas y marcas horarias. Cuaderno con protocolo Omega. Folletos escolares y municipales con logos. Tarjeta, programa de prevención juvenil. Grabación de llamadas, estática y voz. Registro de ruidos de la vecina, 03, 1003, 17. Testimonio de Tomás, proyección. Coche negro, 2 ocasiones, matrículas no visibles. A las 3:12 un clic en el pasillo me hizo saltar de la silla. Abrí la puerta. Nadie. Solo el eco del mar en la escalera. Regresé al cuarto. Sobre mi mesa, otra nota que no estaba minutos antes. La ventana no es una salida. Es el espejo. Me senté, temblando. Alguien jugaba con mis miedos dentro de mi propia casa. Cerré las contraventanas, coloqué cinta en las rendijas, apagué todas las luces salvo una lámpara. A las 4:05, llamé a Lucía. Mañana, dije, entramos juntas. ¿A dónde? A Helios. Pero antes, a por el sobreviviente. Si existe, será nuestro primer faro en esta niebla. El amanecer llegó denso, con luz gris que parecía humo. El mar sonaba más hondo, como si debajo de la espuma hubiese maquinaria. Me duché en silencio, preparé café fuerte, metí las bobinas en una mochila y copias del cuaderno en otra. A las 8 toqué el timbre de Lucía. Hoy dejamos de ser rumor, le dije. Hoy empezamos a nombrarlos. Ella sintió. Ajustó la grabadora en su abrigo y me tendió un bolígrafo. Escribe en tu mano, por si nos lo quitan, protocolo Omega. Que no lo olvidemos aunque nos apaguen las luces. Nada presagiaba lo que vendría después. Pero en ese punto, yo ya había elegido, si había un espejo mirándome, iba a mirarlo de vuelta. Con todo. Con rabia. Con miedo. Con nombres. Y con hora exacta. A las 8:17 salimos a la calle. El coche negro no estaba. El viento traía olor a algas y a lluvia. Caminamos. Y el primer paso sonó, claro, como una cuenta atrás.
A las 8:17 salimos rumbo al punto de encuentro que la voz anónima había indicado en la llamada, antiguo almacén del muelle, junto al silo número 3. Lucía conducía. El parabrisas estaba empañado por la llovizna y el olor a sal se filtraba por las rendijas del coche. ¿Y si es una trampa?, preguntó. Si lo es, significa que temen lo que sé, respondí. Eso también es información. El silencio se extendió entre nosotras como un cable tenso. El muelle a esa hora era un paisaje de grúas inmóviles y gaviotas que chillaban en la neblina. El edificio del silo estaba abandonado desde los años 90. La puerta metálica tenía grafitis y un candado roto. Dentro, el aire olía a óxido y pescado seco. A las 8:44 una figura salió de la penumbra. No traigan móviles, dijo con voz baja. Bloquéenlos. Era un chico de unos 23 años, delgado, ojeroso. Se llamaba Álvaro. Usted no me conoce, señora, pero yo conocí a su hijo. A todos nosotros nos llamaban sujetos. Lucía encendió la grabadora. ¿Sigue alguien buscándolos? Helios nunca deja cabos sueltos, respondió. Nos sentamos sobre cajas oxidadas. Mientras hablaba, el sonido lejano del mar marcaba pausas. Yo tenía 15 años cuando me internaron, dijo. Decían que era un programa educativo. Observación del sueño. En realidad nos grababan día y noche. Cada habitación tenía una cámara oculta y un altavoz para órdenes. Si notabas algo, desaparecías. ¿Qué es el protocolo Omega?, pregunté. La eliminación. No física, al principio. Te aislaban en una sala sin luz durante días, con ruidos blancos. Algunos perdían la razón. Otros, simplemente, dejaban de hablar. Lucía y yo nos miramos. Las piezas encajaban. ¿Cómo escapaste? Hubo un incendio en el ala norte hace 3 años. Lo provocó un técnico que también era víctima. Murió, pero me dio una llave. Desde entonces me muevo. No me busquen en el mismo sitio 2 veces. Sacó de su mochila una carpeta plástica. Dentro, fotografías, sellos, documentos. Uno de ellos llevaba la firma de César Herrera. Evaluación neuroconductual, proyecto Blue Mirror, fase final. Supervisión, Dr. C. Herrera. Aquel papel era la conexión directa. Su hijo, Nicolás, estaba en la lista, añadió. Pero hay más nombres. Abrió otra hoja, 9 adolescentes fallecidos en 2 años. Todos pacientes de Helios. El aire se volvió pesado. Sentí la garganta seca. Lucía dijo. Esto puede hundir a medio sistema sanitario. Álvaro negó. No lo hundirá. Lo taparán. Ya lo hicieron antes. Antes de irnos, me entregó una cinta magnética con un número escrito, 3:17. Mírela en privado. Es la hora en que se autorizan los protocolos. Lo perdimos de vista entre la niebla. A las 9:36, de regreso en el coche, el teléfono de Lucía vibró. ¿Mensaje sin remitente? Ya saben que hablaron con él. Nos miramos. Nadie más debía saberlo. A las 10:10 nos refugiamos en el Cine Bahía. Tomás nos esperaba con café y los proyectores apagados. Traje algo más, dije, mostrando la cinta. Formato antiguo, pero puedo adaptarlo, respondió. El cuarto de proyección se llenó del olor a polvo quemado. La cinta comenzó a girar. A las 10:23, la pantalla mostró el logotipo del Instituto Helios y un título. Estudio de observación prolongada, archivo interno. La imagen siguiente era una habitación blanca, con una cama, una mesa y un espejo en la pared. El espejo era una cámara. Aparecía un muchacho de cabello oscuro, flaco. Nicolás. Mi hijo. Dios mío, susurré. La grabación tenía fecha de 3 días antes de su muerte. Se veía agotado, con los ojos rojos. Una voz masculina, fuera de cámara, decía. Sujeto NV,
Sesión 27. Proceda a describir la sensación de ser observado. Nicolás levantó la vista, directo al lente. No es sensación, dijo. Es certeza. Y ustedes no son los únicos que miran. La cinta se cortó abruptamente con un ruido de estática. Tomás golpeó el proyector. Nada. Lucía respiraba rápido. Esto basta para abrir una investigación nacional, murmuró. Pero necesitamos respaldo técnico. Si entregamos copias sin análisis, desaparecen. A las 11:05 bajamos al café del cine para planear los siguientes pasos. Un televisor sin sonido mostraba noticias. Instituto Helios inaugura nueva sede de atención juvenil. Detrás del ministro, César Herrera sonreía a las cámaras. El contraste me revolvió el estómago. No puede seguir libre, dije. Lucía asintió. Si lo confrontamos, nos callarán. Si lo infiltramos, lo exponemos. ¿Infiltrarlo cómo? De noche. Esa frase se quedó colgando. El mar, a unas cuadras, rugía como si también esperara. A las 1:30 fuimos a la redacción del diario donde trabajaba Lucía. Su jefe, un hombre de barba gris, revisó los documentos sin pestañear. Esto es dinamita. Pero sin peritaje forense, lo rechazarán. Entonces consíguelo, replicó ella. ¿Sabes contra quién te metes? Helios tiene contratos con defensa. Por eso debemos hacerlo. El hombre suspiró. Te doy 48 horas. Luego quemo las copias. A las 4:20, salimos de la ciudad hacia el polígono donde estaba la clínica de Helios. En el camino, revisé una de las fotografías que Álvaro nos había entregado, el edificio subterráneo, pasillos con monitores antiguos y niños conectados a electrodos. Al reverso, una nota escrita con letra infantil. Mamá, si lees esto, sé que encontraste la ventana. Lloré en silencio. Llegamos a Helios al caer la tarde. Edificio blanco, 3 pisos, jardines impecables. Desde la valla se veía un patio interior con estatuas y una fuente. Todo perfectamente normal. Demasiado. Lucía estacionó a 100 metros. De noche hay cambio de guardia a las 11, dijo. 1 hora exacta entre turnos. Tomás se uniría más tarde con su equipo técnico. A las 8:10 nos refugiamos en un hostal del puerto. La habitación olía a madera húmeda. Extendimos los documentos sobre la cama, nombres, horarios, mapas. Si lo conseguimos, tendrás que declarar, dijo Lucía. Haré lo que sea. ¿Y si no salimos? Entonces asegúrate de que esto llegue a todos. Ella asintió y dejó la grabadora encendida. A las 9:47, mientras revisaba el cuaderno de Nicolás, noté algo que antes había pasado por alto, en la esquina inferior de la última página, trazado con lápiz, un símbolo, un círculo cruzado por una línea. El mismo que habían dibujado en mi portal. Eso es el emblema de Omega, dijo Lucía. Lo usaban los técnicos para marcar fases de cierre. ¿Cierre de qué? De conciencia. A las 10:58 salimos del hostal con ropa oscura, linternas, guantes y la cámara de Lucía. El viento del mar soplaba con fuerza. A lo lejos, el edificio de Helios brillaba como un templo blanco bajo los focos del estacionamiento. Nos ocultamos entre los pinos del perímetro. El guardia cambió de turno a la hora prevista. Cuando el segundo coche se alejó, cruzamos la verja. A las 11:12 estábamos dentro. El hall principal estaba iluminado por luces de emergencia. El silencio era absoluto. Avanzamos por un pasillo cubierto de paneles con fotografías de programas juveniles. Detrás de uno de ellos, un marco se movía con facilidad. Lucía tiró. Detrás, una rejilla. El aire que salía era frío, casi helado. Aquí es, susurré. Metimos las linternas. Escaleras descendentes, hechas de cemento antiguo. El olor a metal oxidado se mezclaba con un perfume químico. Bajamos. A las 11:24, el pasillo se abrió en un sótano amplio.
Había filas de monitores encendidos, algunos mostrando habitaciones vacías, otros con imágenes borrosas. En las estanterías, cintas con nombres escritos a mano. Nicolás V. Marina R. Álvaro M. Irene P. Los dedos me temblaban al tocar cada etiqueta. Lucía sacó su cámara y empezó a grabar. Tenemos todo, susurró. Esto es suficiente para acabar con ellos. No aún, respondí. Falta la última prueba, Herrera. El sonido de pasos interrumpió el silencio. Provenían del pasillo principal. Una voz resonó. No entienden el valor de esto. Su hijo fue parte de un avance histórico. Era a él. El doctor Herrera. Su figura emergió bajo la luz fría del sótano, impecable, con un guardia armado a su lado. Apuntó hacia nosotras. Apaguen las cámaras. Esto es propiedad del Estado. Mi hijo era un niño, no un experimento, dije, con la voz temblorosa pero firme. Los sacrificios personales son el precio del conocimiento, replicó. Lucía, sin dejar de grabar, deslizó una mano a su bolso. Dentro, la grabadora encendida. En ese instante, Tomás irrumpió por la puerta lateral. Llevaba una linterna pesada. Golpeó al guardia antes de que reaccionara. El hombre cayó. Lucía corrió hacia la salida mientras yo sostenía la grabadora frente a Herrera. Dígalo otra vez. ¿Qué? ¿Que lo autorizó? No respondió. Su mirada, por primera vez, mostró miedo. A lo lejos, sirenas. Alguien había llamado a la policía. O tal vez, al fin, el país entero despertaba. A las 11:59, los focos del sótano estallaron con el resplandor de las linternas policiales. Las pruebas estaban ahí, fotografías, informes, cuerpos enterrados bajo el jardín de Helios. El horror salía a la luz, y yo, por primera vez, respiraba sin culpa. 12:03. El sótano del Instituto Helios estaba iluminado por las luces intermitentes de las patrullas. El aire olía a tierra húmeda, a polvo antiguo y a verdad. Mientras los agentes descendían con linternas, yo me quedé quieta, viendo cómo el doctor Herrera era esposado. Su rostro, por primera vez, no tenía máscara. Solo cansancio y una especie de orgullo torcido. No ganará nada con esto, me dijo mientras lo subían las escaleras. Ya todo está registrado en otros lugares. No respondí. Solo lo miré marcharse, arrastrando su bata blanca manchada de polvo. Lucía seguía grabando, sin pestañear. Tomás sostenía la linterna sobre un escritorio metálico lleno de carpetas y cintas. Cada caja tenía una etiqueta escrita a mano. Proyecto Blue Mirror. Fase Omega. Ensayo 12. Comportamiento materno. Cada palabra era un golpe. En una estantería hallé un archivador con documentos firmados por funcionarios del Ministerio de Salud. Contratos, transferencias, sellos. Todo parecía legal, pulcro, como si el horror tuviera papeles en regla. 12:16. Un agente joven se acercó. Señora Vargas, encontramos algo. Me guió a una sala lateral. Allí, en una cámara frigorífica, había 9 cuerpos cubiertos con mantas blancas. Me obligué a mirar. Ninguno era mi hijo, pero todos tenían la misma edad. Un escalofrío me recorrió entera. ¿Quién hizo esto?, pregunté. El agente bajó la mirada. Según los registros, todos los protocolos estaban aprobados. Lucía grababa en silencio, lágrimas corriéndole por las mejillas. Esto va a cambiar el país, susurró. No, le dije. Esto va a cambiar la forma en que miramos a nuestros hijos. 12:32. La policía comenzó a sacar cajas y documentos. Afuera, los periodistas se agolpaban tras la valla. Lucía habló con su jefe por teléfono. Tenemos las pruebas, los nombres, los vídeos. Suban todo a la red antes del amanecer. ¿Y tú?, preguntó la voz al otro lado. Nos quedaremos hasta el final. A esa hora el mar rugía con furia.
El viento del norte golpeaba los cristales del edificio como si también quisiera entrar. Tomás, empapado de sudor, logró abrir una computadora vieja conectada a los monitores. En la pantalla apareció un mapa con puntos rojos distribuidos por toda la costa: Santander, Gijón, Vigo, Lisboa. No era solo aquí, dijo. Son más instalaciones, respondió Lucía. O más laboratorios, agregué. El horror tenía geografía. 12:54. Herrera fue trasladado en un coche policial. Alcancé a escucharlo antes de que cerraran la puerta. ¿Usted cree que su hijo murió? No. Él trascendió. La palabra trascendió se me clavó como una espina. Quise gritarle, pero las sirenas lo borraron todo. Los forenses comenzaron a excavar en el jardín interior. A las 1:20 hallaron las primeras tumbas. Bolsas numeradas, restos de uniformes escolares, juguetes. Un muñeco con la cabeza rota. Un zapato pequeño con iniciales bordadas, NV. Caí de rodillas. Un agente me ayudó a incorporarme. Podría ser otra víctima, dijo con cuidado. Debemos esperar los análisis. No necesito esperar, respondí. Esa puntada la hice yo. Lucía dejó la cámara en el suelo y me abrazó. El olor a tierra y a sal se mezclaba con el de la lluvia que empezaba a caer. El amanecer llegaba gris, arrastrando sirenas, focos, periodistas. 2. El Instituto Helios era ahora un campo de excavaciones. Tomás me llamó desde el sótano. Ven, tienes que ver esto. En una habitación sellada halló un proyector antiguo encendido. La película giraba sola, proyectando en la pared imágenes de niños jugando en un patio. Parecían felices. Luego la cámara giraba y mostraba a Herrera hablando frente a un grupo de científicos. Nuestra misión es observar sin intervenir. El sujeto solo aprende cuando se siente observado. La cinta se detuvo. El eco de su voz quedó suspendido. Lucía miró alrededor. Grábalo todo. Si lo borran, que quede aquí, en la memoria del aire. 2:37. Una periodista de un canal nacional se acercó con un micrófono. ¿Es usted la madre del chico identificado como Nicolás Vargas? Asentí. ¿Qué desea que el país sepa? La cámara me cegó con su luz blanca. Que el silencio mata más que la locura. Y que nadie, jamás, debe observar a un niño para saber si aún es humano. Mis palabras se perdieron entre los flashes. Lucía me tomó del brazo. Ya está. Lo lograste. No, dije. Aún falta justicia. 3:10. Un fiscal llegó escoltado por agentes. Ordenó sellar el edificio. Los funcionarios intentaron confiscar las grabaciones, pero Lucía había enviado copias a 3 redacciones distintas y a un servidor en el extranjero. Demasiado tarde, le dijo al oficial. Ya está en línea. Esa madrugada, los informativos interrumpieron la programación. Escándalo en la costa norte, descubren red de experimentos psicológicos con menores. Los nombres de los responsables aparecieron uno tras otro. César Herrera encabezaba la lista. Yo observaba desde la acera, envuelta en una manta. Las luces del edificio se reflejaban en los charcos como estrellas rotas. Tomás fumaba en silencio, Lucía dictaba su nota a través del móvil. El mundo finalmente escuchaba lo que mi hijo intentó decir: nos están mirando. 4:25. Un agente se me acercó con una caja metálica. Esto estaba en el despacho del doctor. Tenía su nombre. La abrí. Dentro había una fotografía, Nicolás de pequeño, en la playa, jugando con su padre. En el reverso, una frase escrita con caligrafía médica. Sujeto completado. Emoción materna, activa. El horror alcanzó otra dimensión. Todo había sido planeado, incluso mi dolor. 5. El cielo comenzaba a aclararse. Los focos policiales se apagaron uno a uno. Lucía caminó hacia mí. Van a pedirte testimonio. ¿Estás lista?
He estado esperando esta pregunta 4 meses, le dije. No voy a callar. La llevaron a declarar primero. Yo me quedé mirando el mar. La marea subía, golpeando las rocas con furia. Sentí que Nicolás estaba allí, entre las olas, libre al fin de las paredes que lo habían encerrado. 6:12. El país entero amaneció con su rostro en los noticiarios. Las palabras Instituto Helios eran ahora sinónimo de horror. Los políticos hablaron de caso aislado, pero nadie les creyó. Padres de todo el país revisaban las habitaciones de sus hijos, buscando cámaras, espejos falsos, grietas en las paredes. Yo regresé a casa esa tarde. El trastero estaba vacío, los cables habían sido retirados por la policía. El agujero en la pared seguía allí. No lo tapé. Lo dejé abierto como una herida, como un recordatorio. Encendí una vela frente a la cama de Nicolás. El reflejo en la lente muerta pareció parpadear. Tal vez era mi imaginación, o tal vez no. Ya te escuchan, hijo, susurré. Ya todos te escuchan. El mar respondió con un trueno lejano. Y por primera vez desde su muerte, sentí que podía respirar sin culpa. 6:30. Cuando salí a declarar, el pasillo olía a papel húmedo y café quemado. La luz mortecina del techo hacía vibrar el polvo como nieve sucia. Me senté frente a la fiscal, una mujer de voz baja y ojos cansados. Puse sobre la mesa el cuaderno, las copias, la tarjeta, la lista de llamadas. Quiero que conste, dije, que el doctor César Herrera trató a mi hijo y firmó su muerte como suicidio. La fiscal asintió, sin teatralidad. Consta. Vamos a cruzarlo con contratos, transferencias y órdenes internas. Me tomó 2 horas contarlo todo. Las preguntas fueron precisas, quirúrgicas. Cuando terminé, sentí que me habían deshilachado y vuelto a coser. Afuera, el edificio vibraba de periodistas. Micrófonos como lanzas, cámaras como ojos que ya no ocultaban su hambre de verdad. Lucía caminaba de un lado al otro al teléfono. Tomás, con la mochila a la espalda, custodiaba las copias como si llevara un corazón prestado. El juez ordenó el cierre total de Helios, dijo Lucía. Registros, cuentas, sede satélite. ¿Y Herrera? Prisión preventiva. Blanqueo, asociación ilícita, homicidios. Cadena perpetua en el horizonte si esto prospera. 12:05. La noticia ardía en todo el país. En los portales de las escuelas, padres revisaban ventanas, enchufes, espejos. En los hospitales, aparecieron denuncias antiguas que nadie había leído. En mi buzón, cartas clavadas con celo, gracias por hablar, mi hijo también oía clics, no nos dejaron ver el cuerpo. Las leí una a una, con la sensación física de que la casa se agrandaba para alojar tanto dolor ajeno. Esa tarde me llamó Álvaro desde un número oculto. No vuelvo a salir, señora, susurró. Pero quería decirle que lo logró. No lo logramos, repliqué, por pura honestidad. Solo abrimos la puerta. A veces eso es todo, dijo. La luz hace el resto. Día 2. Los registros oficiales comenzaron a filtrarse. Había reuniones con funcionarios, comités de ética de cartón piedra, informes que decían, riesgo aceptable. La palabra aceptable me produjo náuseas. ¿El fiscal especial habló en rueda de prensa? Hubo encubrimiento institucional, presuntamente. Ese adverbio era una cuerda floja, pero era el inicio de algo que ya no podían enterrar. Semana 2. El Instituto Helios fue clausurado. En la verja, flores, fotos, cartas de niños escritas con rotuladores, no somos sujetos, apaguen los espejos, devuélvannos la noche. Recibí la llamada de una asociación de familias. Me pidieron que fuera la cara visible. No soy heroína, respondí. Soy una madre enfadada. Justo eso necesitamos, dijo la voz. Alguien a quien no puedan comprar. Mes 1. Comenzaron los juicios. Sillas ocupadas por batas blancas, trajes grises, corbatas sobrias. Herrera entró algemado, sin mirar a nadie. Cuando me tocó declarar, llevé la lata de película donde Nicolás dijo,
no crean lo que digan de mí. La defensa intentó convertir mis palabras en duelo complicado, sugestión, ansiedad postraumática. Respiré. No soy perito de mí misma. Pero sé leer, protocolo Omega autorizado. Silencio en la sala. El juez pidió que proyectaran la cinta. Y allí estaba la voz de mi hijo, viva en la pantalla, cortando el aire como un faro. Mes 3. Hubo más arrestos. Un director de área en el ministerio, un auditor, 2 psicólogos que habían firmado sin ver. En los periódicos, editoriales tímidas, en la calle, rabia organizada. El colegio de médicos inició expedientes. Un párroco habló de idolatría de la ciencia. Una profesora recordó, temblando, a la alumna Marina y su accidente imposible. Cada testimonio era una piedra retirando la losa de un panteón invisible. Noche de lluvia. Volví a mi casa por la carretera del acantilado. El mar estaba negro, la espuma brillaba como vidrio molido. Entré en el cuarto de Nicolás. La guitarra seguía donde siempre, con polvo en las cuerdas. Me senté en la cama y apoyé la frente en la pared del agujero. Silencio. Hijo, dije, hoy dijeron tu nombre sin condescendencia. Hoy te trataron como a una persona completa. No hubo respuesta, pero el aire estaba menos pesado. No sé explicarlo. Fue como abrir una ventana sin vidrio. Día 110. Sentencia. El juez leyó, sin adjetivos, César Herrera, culpable. Hubo un murmullo seco, un sollozo, un golpe de banca. Yo no lloré. Cerré los ojos y pensé en la cuerda azul, en la ventana abierta, en la palabra trascendió. No. Vivió. Miró de frente la cámara y dejó una frase que ahora, por fin, el mundo escuchaba. Epílogo. Formamos la asociación Mirada Clara. Talleres en colegios, protocolos de emergencia, si un menor habla de vigilancia, se verifica la casa física antes de etiquetar su cabeza. Publicamos guías de higiene digital, mapas de recursos, un listado de preguntas incómodas para hacer en cada consulta. Aprendí a pronunciar, peritaje independiente, con la naturalidad de quien pide pan. Lucía publicó su libro. Tomás instaló un cine comunitario donde proyectamos películas viejas y, a veces, la cinta donde Nicolás nos mira como si estuviera mirándose a sí mismo desde otro tiempo. No faltan quienes piensan que exagero. Pasó, se hizo justicia, pasé página. Sonrío con la educación que enseña la herida, paso la página, y la subrayo. El dolor no es mi vivienda, es mi herramienta. No me quedo a dormir allí, pero salgo cada día con ella en el bolsillo, por si tengo que abrir otra puerta. Aniversario. Camino por la playa donde jugábamos los tres, mi marido, Nicolás y yo. La arena está fría, la espuma muerde los tobillos. El viento trae olor a algas y a metal, como la sala de monitores de aquella noche. Llevo una flor azul. La dejo junto a una piedra plana, mirando al agua. No fue en vano, susurro. Ahora todos saben la verdad. El novio de un temporal grita a lo lejos, las gaviotas dan vueltas como notas negras en una partitura. Me siento, saco del abrigo la tarjeta vieja del Instituto Helios. La giro. En el reverso sigue escrita la frase, no vuelva sola. Pienso en lo literal y en lo simbólico. Nunca volví sola a ninguna parte desde entonces. Siempre hay alguien caminando conmigo, Lucía, Tomás, las madres anónimas, los padres que hablan bajito, los adolescentes que nos escriben a deshoras. Y, sobre todo, Nicolás. Últimas líneas para él. Hijo, dijiste, no crean lo que digan de mí. Te hicimos caso. Ya nadie puede usar la palabra que te arrebataron. Ahora eres prueba, nombre, memoria. Tu habitación ya no es una escena congelada, es un taller. Pegamos el agujero, pero dejamos marcada la circunferencia con un aro de cobre. A los chicos les mostramos ese aro y les decimos, esto existió. No estás loco si oyes clics. No estás solo si te sientes visto. Di tu nombre. Y escucha el tuyo en voz alta, tantas veces como haga falta. Cuando cae la tarde, enciendo una vela en el alféizar. La llama tiembla, obstinada,
como una nota sostenida. El mar repite su compás de siempre. Y yo, que ya no duermo con la culpa pegada a la garganta, cierro la ventana con un gesto nuevo, no para esconderme del mundo, sino para que el mundo aprenda a mirar sin invadir, a escuchar sin devorar. Porque ahora lo sé con la certeza que antes me faltaba, no hay espejo que resista la mirada de una madre que ya no tiene miedo.